Hay otros dos mensajes que quería predicar, pero no sé, el Señor quiere hacer algo con nosotros y en nosotros esta tarde. Y quiero hablarte del desarrollo del Evangelio en el primer siglo, los primeros años. Cómo fue que aquella iglesia maravillosa comenzó a crecer, a multiplicarse, ¿verdad? Y a ver la mano poderosa de Dios respaldándolo. Y nosotros para ver esto tenemos que estudiar o tenemos que leer el libro de los Hechos, ¿verdad? Se le llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente son hechos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que usó a aquellos hombres para realizar obras maravillosas. Y en esta preciosa tarde quiero que meditemos qué era lo que lo hacía a ellos, hermanos, que el cielo se moviera a su favor. Quiero que meditemos, quiero que pensemos y quiero que nos examinemos esta tarde, aleluya, por qué los cielos no se mueven a nuestro favor en algunas ocasiones. En otras, verdad, si es cierto, vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor, verdad, pero en otras ocasiones nos cuesta ver, aleluya, nos cuesta ver a Dios moviéndose a nuestro favor. Sin embargo, esta iglesia primitiva, los primeros cristianos eran hombres que donde quiera que se reunían, a pesar de las persecuciones, movían el cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Eran gentes maravillosas y ciertamente Cristo había profetizado en el Evangelio de Mateo capítulo 16, aleluya, cuando aquel Pedro hace aquella confesión: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: Pedro, no te lo he revelado, esto no te vayas a creer que nació de ti y tú eres el inspirado, tú eres el bueno, tú eres el espiritual. No, esto te lo dio mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado estas cosas. Pero ahí Jesús hace una declaración o hace por primera vez mención del nacimiento de la iglesia y le dice a Pedro: tú eres, verdad, Pedro, tú eres hijo de Jonás, sobre ti voy a edificar una iglesia. Pero no se refiere a Pedro como, verdad, algunos creen que es sobre Pedro que descansa la iglesia, verdad, y por eso que algunos han puesto alguna tumba debajo para construir un templo ahí encima, porque la iglesia descansa sobre Pedro. No, la iglesia no descansa sobre Pedro, ni es Pedro que la sostiene, es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La piedra preciosa que es Cristo Jesús. Y Jesús desata una palabra maravillosa y Él dice: ni las puertas del Hades, o sea, el Hades es la muerte o la tumba, aleluya, el lugar de los muertos, ni la muerte podrá detener a esta iglesia que yo voy a levantar. Y Jesús hace mención por primera vez del nacimiento de la iglesia en Hechos 16, ¿verdad? Específicamente el versículo 18, ahí el Señor hace mención del nacimiento de la iglesia, pero también declara una palabra sobre la iglesia, ¿verdad? Declara una palabra que la muerte se va a levantar, la persecución va a venir, pero no va a haber nada que la detenga. Porque es una iglesia poderosa, es una iglesia que no la ha levantado, la ha fundado un hombre, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esa es la iglesia, no hay nada que la detenga. Ahora, la gran pregunta es, y es donde quiero rápidamente entrar en este mensaje, porque nuestro cuerpo está cansadito, ¿verdad? La gran pregunta es: ¿quiénes componen esa iglesia, verdad? ¿Quiénes son los que componen esa iglesia? Aleluya. Porque la Biblia dice, hermanos, que en el capítulo 2 de Hechos, cuando estaban todos unidos, de repente vino un estruendo recio del cielo y llenó la casa y a los que estaban en la casa. Pero el apóstol Pablo a los corintios les habla diciendo que habían como 120 por ahí reunidos, 120, o sea, la iglesia comenzó aproximadamente con 120. Pero cuando yo pienso en esos 120 me hago la pregunta: y la multitud de aquellos, el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que me dice que eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Dónde están esos 5,000? ¿Dónde están los otros 6,000? ¿Dónde está toda la multitud que los seguía? Sí, y era una gran multitud, la iglesia era grande, aleluya. La iglesia, las personas que seguían a Cristo era un número bien alto, bien de miles de personas. Y ahora en el aposento alto solo hay 120. ¿Dónde están los miles? Entonces no todos los que siguen a Jesús quiere decir que son parte de la iglesia de Cristo. Amárrese los pantalones porque puede haber turbulencia.
Entonces no todos, por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses su primera carta capítulo 5, y Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces no todos aquellos que ¿verdad? Que están dentro de una congregación son parte de la iglesia de Cristo, hermano. Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Tranquilo, le voy a dar el antídoto, le voy a dar la clave en esta tarde para ser parte de esa iglesia de Cristo. Aleluya. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo la componen aquellos que han confesado a Cristo, aleluya, y han rendido su corazón al Señor. Y cuando hablo del corazón, no hablo del órgano vital que tiene este cuerpo, hablo del centro de este cuerpo, que son, ahí están sentadas las emociones, la voluntad, de ahí se toman decisiones profundas, aleluya. Ahí está la voluntad, ahí están las emociones, ahí está todo nuestra mente, ahí está todo en el centro del ser humano. Dios puso eso ahí para que ese hombre pudiera, acuérdese que cuando Dios creó al hombre, lo primero que Dios creó es al hombre externo, aleluya. Creó del polvo de la tierra, formó al hombre y hizo un muñequito, ¿verdad? Y cuando vio un muñequito, dice él, no había en el espíritu, por lo tanto sopló en él aliento de vida, en su nariz sopló el Señor y le dio vida. En otras palabras, a través de ese soplo, Dios puso otro ser humano dentro, o otra vida dentro del ser humano que ya había creado. Así que ahora son dos, el que está formado del polvo de la tierra y el que Dios puso ahí. Así que por lo tanto, entonces no todos, hermanos, aleluya, el que compone la iglesia, los hombres y mujeres que componen la iglesia de Cristo, son hombres y mujeres que han rendido su voluntad a la voluntad de Cristo. Son hombres que han dicho, ¿verdad? Cuando Cristo hizo el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero es rendir la voluntad nuestra, porque aquí ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el Señor dice a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Así que no todos componen la iglesia de Cristo, solamente aquellos que han decidido rendir su corazón, su voluntad, todos sus deseos, todo aquello, aleluya, lo han rendido a la voluntad de Cristo, para que puedan decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo para aquel que murió y resucitó por mí, aleluya. Ahora lo que vivo lo vivo para agradar a aquel que tuvo misericordia. Así que la iglesia, hermanas, hermanos, está compuesta de hombres y mujeres que han rendido la voluntad al Señor, que han rendido su corazón, todo su ser, ¿verdad? Y ahí, como le dije, están las emociones, las decisiones, está la voluntad. Ahí entra todo del corazón, porque parece que cuando hablamos del corazón, ¿verdad? Mencionamos el corazón en la Biblia, parece que hablara del órgano vital que tenemos. No se refiere a eso. Se refiere allí a lo que el Señor anda buscando, esa alma que está ahí. Ahí hay voluntad, ahí hay deseos, ahí hay pasiones, ahí hay todo. Por eso es que el apóstol Santiago dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, no dice cuerpo, dice almas adúlteras. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? O sea, que el alma es la que nosotros rendimos para que ella sea gobernada por Cristo a través de su Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero en esta tarde rápidamente dejarte en tu corazón, porque yo creo, hermanos, que todos tenemos el deseo de ser la iglesia de Cristo. ¿Cuántos tenemos deseo de ser parte de la iglesia de Cristo? Tenemos deseo de ser parte de la iglesia de Cristo, pero el problema es que hay unos requisitos que llenar. No se crea de mentiras de por ahí, de predicaciones y maestros que han salido, porque ciertamente Cristo dijo que iban a venir falsos maestros. No se crea de mentiras que todo, hermano, todos los que han confesado a Cristo ya somos hijos de Dios. No, dice Juan en su primera carta, aleluya, que aquel que dice que anda con Cristo debe de andar como Él anduvo. Eso dice Juan en su primera carta. Todo aquel que dice que es de Cristo debe de andar como Él anduvo. Y esta iglesia primitiva, yo quiero rápidamente darte unas características, aleluya, porque esta iglesia era una iglesia poderosa.
Era una iglesia, hermanos, que constantemente veían a Dios moverse a su favor. Y habían amenazas. Era una iglesia que estaba en constante crecimiento. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000, 3,000, 5,000. Y ahora día con día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia en pleno crecimiento, a pesar de la oposición, a pesar de las controversias que habían, a pesar de las oposiciones que había. Era una iglesia en crecimiento. Era una iglesia, aleluya, que veía la gloria de Dios, hermanos, aleluya. Pero ¿qué lo hacía esto? Que fuese o que funcionase o que se moviera de esta manera. Es que la gloria de Dios lo visitaba, aleluya, porque eran hombres y mujeres entregados al Señor, aleluya. Y déjeme decirle algo, hermano, aleluya, porque no nos vayamos a pegar la engañadita, ¿verdad? Que tenemos contento a Dios porque tenemos dinero, porque tenemos carro, tenemos casa, estamos bien económicamente, materialmente estamos bien. No nos vayamos a pegar la engañadita que todo está bien con Dios, aleluya. Mira, Dios no está interesado en esas cosas. Dios está interesado en que crezcamos espiritualmente, aleluya. Dijo Jeremías, dijo Dios a través del profeta Jeremías: si alguien se va a gloriar, gloríese en esto, dice Dios, aleluya, en que me conozcan a mí y que tengan temor de mí. Dile, Jeremías, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en conocerme a mí, no en la riqueza, porque son vanas ciertamente, pero aquel que rinde su voluntad al Señor Así que en esta tarde quiero darte rápidamente algunas características. ¿Qué era lo que estos hermanos hacían para que Dios respaldara con su gloria todas aquellas reuniones, aquella primera iglesia, aquellos primeros cristianos? Una de las características que tenían era que eran unos cristianos apartados para Dios. Eran unos cristianos apartados para Dios. Te voy a dar rápido por si no me da el tiempo. Te voy a dar todas de una vez. Era una iglesia que no vendía la palabra a pesar de la oposición. Era una iglesia unida. Era una iglesia de oración. Era una iglesia humilde. Era una iglesia de santidad. Por eso es que Dios la respaldaba. ¿Por qué? Porque era una iglesia separada, apartada, aleluya, aleluya, para Dios. Era una iglesia que se apartaba. Sí, había una iglesia que decía: un hermano, hay oración, hay oración, hay ayuno, hay ayuno, para allá vamos, aleluya. Pero qué triste el cristianito de hoy, hermanos, aleluya. Y con esto no quiero lastimarte. Y si te lastimo tu carne, gloria a Dios, pero que tu espíritu crezca, aleluya. Porque hay gente que puede apartarse para Dios, pero no quiere, pero sí quieren ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, los cielos no se abren a gente que no esté dispuesta a apartarse para el Dios omnipotente. Yo no sé, aleluya. Los cielos se abren a aquellos que están dispuestos a apartarse para Dios, aleluya. Sí, apartarse. Si todo mundo seguía, ya eran miles y miles, pero ahora estamos viendo a 120, dice Pablo, como a 120, y la multitud se fue. Pues para allá voy. En un momento Jesús le dice a Pedro, aleluya, Pedro viene de Jesús, le dice: maestro, todos se están yendo. La palabra es muy fuerte, pareciera que la palabra es muy pesada, pareciera que la palabra los está lastimando. Todos se están yendo, maestro. Y Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedrito? No voy a cambiar el mensaje. La palabra no va a ser suave, va a ser dura. Así que si te quieres ir, despídete tú también. Y Pedro dice de repente: ¿pero a dónde voy a ir si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Pues entonces no nos vamos, nos quedamos aquí, nos apartamos. Esta tarde estudiábamos lo que significa santificarse y ser santo.
¿verdad? El tiempo no nos dio, pero nosotros podemos ver que santificarse es poder purificarse, es lavarse, es limpiarse, aleluya, es consagrarse para Dios. Pero santo es separarse, es apartarse, es ser dedicado, es estar preparado para que Dios nos use y nos respalde, aleluya. Y si estamos en ese ámbito, si estamos practicando eso, hermano, yo le garantizo 100%, y no es que le doble el brazo a Dios, pero le garantizo 100% que si nos apartamos para Dios, seremos testigos de cosas maravillosas. Seremos testigos de cosas maravillosas. Si nos apartamos para Dios, seremos testigos de cosas. Porque a veces queremos ver la gloria de Dios, y a veces pensamos, ¿y será que Dios me oye? ¿Será que Dios es real? Todavía llegan esas dudas. No, Dios es real y Dios oye, pero aquellos que se apartan para Él. Eso es lo que la preocupación del cristiano en estos tiempos, hermano, de la iglesia primitiva, era agradar a Dios, apartarse para Dios. Habían ofertas, claro que sí, aleluya. Al igual que hoy hay ofertas que nos quieren distraer, que nos quieren sacar del camino, pero entendemos que no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Y cada día nos apartamos. Viene una oferta, viene una propuesta de este mundo, nos apartamos, porque lo que queremos es tener el respaldo de Dios. Cuando se levante el enemigo contra mí, Dios peleará mi batalla y me va a decir: tranquilo, estate quieto que yo, aleluya, aleluya. No estoy moviendo tus emociones, estoy hablando palabra de Dios. No estoy hablando inventos de hombre, estoy hablando palabra de Dios. Eso le dijeron a Moisés: tranquilo Moisés, no va a haber por nada que ustedes peleen. Eso le dijeron a Josafat: tranquilo Josafat, no va a haber nada para que ustedes peleen. No van a meter sus manos, solo saquen instrumentos y apártense para darme la gloria a mí. Y cuando ellos lo hicieron de la manera que dijo Dios, la gloria de Dios los visitó, confundiendo al enemigo. Nosotros estamos llamados a mover el cielo aquí en la tierra, pero hay que apartarnos. Esta iglesia era una iglesia que se apartaba para Dios, aunque con amenazas. Era una iglesia que se apartaba para Dios, separaba tiempo para buscar a Dios. Esta iglesia ha entrado en un periodo de 40 días y ayuno y oración. Es un tiempo maravilloso para apartarnos para Dios. Es un tiempo precioso. Hemos entrado en un tiempo de 40 días. Y déjeme decirle algo, hermano. Puede ser que no aparte los 40 días, pero por favor saca un día, saca 2 días. Dile: pastor, me quiero ir todo el día para la iglesia. Qué bueno cuando Dios mira eso, que no lo hace para complacer al hombre, sino para buscar el rostro del Señor. Dios no se tarda en responder tu necesidad. Dios no se tarda en responder tu necesidad espiritual. Dios no se tarda en acudir a Estamos en un tiempo de oración y ayuno, o sea, apartados. Ahora no hay programación regular para casi, ¿verdad? Solamente oración, comenzando el culto orando desde las 7 de la noche, por la mañana, desde las 5 de la mañana. Y aquí hay hermanos buscando el rostro del Señor. O sea, es un momento para apartarnos para el Señor, aleluya. Y déjeme decirle algo: si nosotros le damos tiempo al Señor, Dios dedicará tiempo en nosotros. Era una iglesia que no vendía la palabra, no se doblaba con nada a pesar de las amenazas, aleluya. Pedro y Juan respondieron a los oficiales, a la guardia, diciendo: juzgad si es justo entre vosotros, obedeced a Dios antes que a los hombres. Pedro dice: lo siento mucho, ustedes quieren que cambie este mensaje. Pedro dice: yo no lo voy a cambiar, porque es mejor obedecer al hombre. O sea, una iglesia que era comprometida con la palabra de Dios, aleluya. ¿Y qué sucede con el cristiano de hoy? ¿Qué sucede con el cristiano de hoy, hermanos? El cristiano de hoy siente que la palabra es muy fuerte, muy pesada. Déjeme decirle, esta iglesia era una iglesia de palabra y no la comprometía con nada, pero también era una iglesia unida.
Era una iglesia unida. Y cuando hablo de unidad, hermanos, es ahí donde Dios se manifiesta. Quizás no te voy a dar todas, ni voy a ir sobre todas las características, aleluya, pero déjame decirte algo, que esta iglesia era una iglesia apartada. Los hermanos se apartaban, se separaban, pero también era una iglesia de palabra. Era una iglesia como dijo el profeta Samuel: habla Jehová que tu siervo hoy. No se enojaban, no se iban heridos de un culto, se iban gozosos. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la condición del cristiano que quiere ver la gloria de Dios? Ahora lo que quieren ver es la gloria de Dios, pero no quieren comprometerse con la palabra. Muchos están en el evangelio, pero el evangelio no está en ellos, aleluya. Muchos marcan la Biblia, muchos marcan la palabra, pero no se dejan marcar por la palabra, aleluya. Déjeme decirle algo, que eso no hace la diferencia en nuestra vida. La vida cambia, aleluya, es transformada cuando nosotros comenzamos a vivir conforme a esta palabra. Nos comprometemos delante de Dios a obedecer su palabra. Entonces Dios enviará desde el cielo ayuda y socorro para nosotros. Era una iglesia unida. Lo que Pedro predicaba, Juan decía amén, así es. Hoy vaya a ver a los dormitados en las iglesias. Les hablan de prosperidad y les profetizan prosperidad. Amén, estoy con usted, pastor. Pero háblele de consagrarse y apartarse para Dios y soltar las malas mañas. Así de silencio como se quedan todos. Y esta palabra, hermano, tenemos que predicarla. Y no la estoy predicando porque ya me crea perfecto. Soy un hombre, se lo repito, lo que le dije a la clase esta tarde. Soy un hombre imperfecto buscando la perfección. Soy un hombre con muchos defectos buscando la perfección. Eso sí me gusta a mí, aleluya. Que cuando me dicen apártate de eso, esto es malo, yo lo hago porque quiero agradar a aquel que me llamó de las tinieblas. Oh, yo no sé si hay alguien que adora a Dios. Alaba la gloria de Dios, porque a santidad hemos sido llamados. El apóstol Juan escribe en su evangelio capítulo 17 diciendo en su oración que Jesús hace. El apóstol Juan, el evangelista Juan nos narra diciendo que Jesús está orando al Padre. Y cuando ora al Padre, Jesús dice en un momento: Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y que sean uno, como tú y yo somos uno. Qué precioso es la unidad que el Padre pide. No es esa unidad de apoyar malas cosas, hermano. Es la unidad en la palabra, es la unidad en la santidad, es la unidad en la consagración, es la unidad en el ayuno, es la unidad en la oración, es la unidad en los cultos, es la unidad cuando se dice de alabar al... Ay. Ya me vino esto y lo tengo que soltar. Hay gente, hermanos, gracias a Dios no los tengo aquí, pero si los tengo aquí, sacúdase si usted es uno de esos. Pero hay gente que miran quién va a cantar, quién va a predicar, quién va a dirigir, quién va a dar la lectura, para ellos venir con una actitud positiva o negativa. Esas malas mañas se tienen que terminar, porque queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la gloria de Dios. Y no puedo estar moviéndome y dándole el culto a Dios por quien está delante de mí. Yo le tengo que dar el culto. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tu gloria, Dios. Yo no puedo venir. Mire, hay gente que dice que está unida y no están unidos nada. Porque de repente miran al que está predicando y no reciben la palabra porque ya les cayó mal que está predicando. Dios mío. Pero es que, hermano, y usted no tiene amor y no hay unidad en usted. Estoy hablando que tenemos que ser unidos. La unidad. Porque esas eran las características de la iglesia primitiva. Mire, estos hermanos eran tan unidos que subían juntos a la oración. Y cuando subían juntos a la oración y veían la necesidad de alguien, pasaban de largo. Ahí movían el poder de Dios. Mira, nosotros tenemos que entender, iglesia amada, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver el respaldo de Dios en su vida, en su familia? Y no nos vayamos a confundir.
que porque tenemos carro nuevo, tenemos casa, tenemos dinero en el banco, tengo contento a Dios. No te vayas a pegar esa engañadita, porque puede ser que esté forrado de dinero, forrado en casas, en carro, y puede ser que Dios no esté contento. Puede ser que esté debajo de un árbol, aleluya, y ahí esté viendo la gloria de Dios, revelación de Dios, aleluya. Y aquel cristianito que se cree que todo está bien con Dios, no recibe nada de revelación. Se mete a orar y no lo toca a nadie, se mete a ayunar y no sucede nada. Pero aquellos que han puesto su confianza, yo no sé si hay alguien que adora a Dios. Yo quiero mover el cielo aquí en la tierra, pero tenemos que guardarlo y tenemos que amar la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia, tal vez no exactamente, pero quiero que sea un destello de la iglesia primitiva. Por eso aquí, hermano, aquí hay oración, ¿sí o no? Oradores son los que faltan. Aquí hay ayuno, aquí hay búsqueda, aquí hay cómo acercarnos a Dios. Y no hay más que la persecución de los muchachos allá afuera. Pero como tan lejos estamos de Dios, que hasta eso le tenemos miedo. Ay, usted no le tiene miedo. Yo no tengo miedo, hermano. ¿Por qué le voy a tener miedo, pues? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a tener miedo? ¿O será que estoy enamorado tanto de este país que no quiero despegarme de él? ¿Será que lo he abrazado tanto que no quiero que me saquen? Y si me sacan, yo aruño. Yo no quiero irme. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Le llaman la atención a alguien, o te dicen hay que buscar de Dios, lo primero que hacen es tocar retirada. Y no te están persiguiendo. Lo que te están diciendo es que te metas con Dios, que nos consagremos a Dios, que nos apartemos para Dios. Y ahí queremos tocar retirada. No, hombre. La iglesia primitiva era una iglesia aguerrida, una iglesia unida. Y allí enviaba, dice la palabra del Señor, en el capítulo 4 hemos leído, aleluya, que arrestan a Pedro y a Juan porque le habían hecho el bien a un cojo, a un hombre que estaba ahí postrado en las escaleras del templo. Ahí lo sanaron, en el nombre de Jesús se levantó, aleluya. Y por aquella obra milagrosa, ¿sabe qué es lo que sucedió? Se alborotaron las autoridades y los religiosos, los sacerdotes se alborotaron. Déjeme decirle algo, eso es lo que pasa hoy en nuestros días, aleluya. Eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Aquel que no conoce a Dios, pero ya tiene una idea de lo que es el evangelio, y cuando escucha un mensaje fuerte dice, ay, ahora le están hablando la verdad. Pero el cristiano de hoy se molesta. ¿Cómo es posible que el cristiano se molesta y el inconverso se goza? Yo estoy seguro que aquí tenemos a Romeo, puede ser que se está gozando, mientras unos vejestorios aquí puede ser que están enojados. No me importa que se enoje quien se enoje. Tengo un compromiso delante de Dios, y es preparar tu alma para tu alma. Tengo un compromiso delante de Dios. Por eso es que Hebreos capítulo 13 dice, obedeced a vuestros pastores que velan por vuestras almas. Mira, yo no sé cómo es posible. Nosotros tenemos que estar unidos en esto, hermano. Si yo vengo y te corrijo, si tú vienes y me corriges, si es para alcanzar la salvación, yo voy a pegar un brinco y voy a decir, gloria a Dios, hermano. Gracias, porque no quiero que el diablo... Una iglesia unida. Una iglesia unida. Ahí Dios, dice el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mirad cuán bueno, es buenísimo están los hermanos todos juntos. Pero en armonía. ¿Sabe lo que significa eso? Mire, ese asunto que está tocando el hermano ahí, mire qué bonito suena, ¿verdad? ¿O no le gusta? Ahí hay una armonía en las teclas. ¿Cuántas teclas estás tocando? 7 teclas. 7 teclas está tocando y hay una armonía. ¿Va qué bonito se oye? Tócame todo desordenado ahí donde no hay armonía. Tócame algo ahí.
Oiga, qué feo se oye eso. Si se dice lo de la guitarra, no sé, todas las cuerdas tienen que estar en su lugar para que suene chulo. Si una está fuera de orden, no está en armonía con las otras, ¿qué pasa, músico? ¿Ah? ¿Está qué? Desentonado. Está desentonado. Oiga, oiga, qué feo suena eso. Pues no está en armonía. Pero si las 7 teclas las pone en armonía, qué bonito suena, ¿verdad? ¿Puedes pensar si nosotros nos unimos? Hermano, mire, se lo he dicho muchas veces, casi que desde que comenzamos esta obra se los he dicho, ¿verdad? Y para los nuevos lo van a escuchar por primera vez. De este lugar no se le tira a nadie, no se prepara un mensaje para venir a tirarle a alguien. Aquí lo único que atacamos es el pecado, no al pecador. Lo que pasa es que usted se mete en medio, hombre. Aquí le tiramos al pecado para que todos estemos alerta. Imagínense, se lo he dicho otras veces, aleluya. Imagínense que vaya la cuadrilla, el ejército a pelear contra el enemigo y de repente el enemigo está allá y haya uno por ahí, ¿verdad? Queriendo ver dónde está el enemigo y el capitán, el jefe está diciendo agáchense porque ahí está el enemigo y aquel todavía sacando la cabeza que ¿dónde está? Que no lo veo, que se agache. Si aquí solamente es de recibir órdenes, si el capitán está diciendo agachémonos que ahí está el enemigo, es porque nos quiere librar de algo. Entonces tenemos que ir rápido a tierra. Aleluya. Pero qué es lo triste hoy del cristiano, hermanos, aleluya, que uno le está diciendo como líder, y te lo estoy repitiendo, no me creo el perfecto, yo también necesito que ustedes me ayuden a alcanzar la perfección. Solamente te estoy diciendo, si vengo delante de ti a decirte, hermano, yo veo que me están menguando en la oración, así que metámonos más con Dios, porque corremos peligro ahí donde estamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Sacudirnos ese polvo, esa pereza y correr a la presencia de Dios, porque de algo grande Dios me está librando y lo que quiere todos estar en armonía, en unidad. Ahí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Lea, estudia el Salmo 133 en su casa, no aquí. Sí, porque aquí ya quieren estudiar. Y en su casa, a ver dónde está la Biblia. Estudia el Salmo 133 y ahí hay un orden. Ahí hay un orden. Hay una bendición que desciende. Así como desciende la bendición de Dios en ese orden, sobre la cabeza, sobre la barba, sobre la vestidura, hasta abajo. El orden. Entonces hay un orden. Hay un orden. Solamente preste atención. Preste atención. Porque Dios nos ha puesto a nosotros aquí como líderes. ¿Sí o no? Dios nos ha puesto como líderes. Estamos seguros 100% de eso. Entonces cuando el líder hable, nosotros tenemos que prestar atención. No, yo quiero que Dios me hable. Si no obedecemos al líder que Dios ha puesto, ¿qué vamos a obedecer a Dios que no lo vemos? Bueno, y veo que se está molestando el que está a la par suya. Estoy hablándote de la unidad. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un mismo sentir, hermano. Todo lo que viene de Dios, tenemos que todos a una. Imagínense cuántos vemos aquí, 80, 90. Si hubiéramos todos en un mismo sentir, en la unidad, todos diciéndole amén a esta palabra, pues fuera un amén. Si todos estuviéramos diciéndole gloria a Dios a esta palabra, este lugar temblara. Si todos nos pusiéramos a cantar, a adorar a Dios con el hermano o la hermana que esté aquí al frente, o a una sola voz levantando la voz al cielo, este lugar temblara y los demonios, no se diga, no se hicieran presentes en este lugar. Se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia unida levantando el nombre de Cristo en alto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Simplemente tenemos que analizar las cosas. Simplemente tenemos que analizar. La iglesia primitiva no cuestionaba, obedecía.
Lo que Pedro, los apóstoles decían, eso se hacía. De repente comenzó un problema ya en el capítulo 6 de Hechos, y Pedro rápido dice: busquen a 7 varones entre nosotros. Y así lo hicieron. Problema solucionado. Es simplemente de obedecer para estar en la unidad. El que, mire, Dios mío, el que no es flexible no alcanza la unidad. Porque hay gente que habla tanto de la unidad, pero no son flexibles. Hay gente que habla tanto de la unidad, pero no son flexibles en nada. Y el que no es apto para doblarse, no es apto para la unidad. Hay momentos que tenemos que doblarnos. Hay momentos que tenemos que reconocer: me equivoqué. Hay momentos que tenemos que decir: sí, me equivoqué, fui ignorante, sí. Hay momentos que pero el que es erguido, el que es rígido, no se puede doblar, se quiebra y dice no. Entonces no participa de la unidad de la iglesia. Pero esta tarde creo que le estoy hablando a gente que va a participar en la unidad de la iglesia, porque queremos ver la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? La gente flexible, fácil es estar de acuerdo con ellos. Mira, la iglesia primitiva era una iglesia, hermano, como dice el que está a la par suya, ¿verdad? Al pie del cañón. Aquí estamos. Mire, era una iglesia que oraba en todo tiempo. ¿Sí o no? Era una iglesia de oración. Ya me voy con esta. Le voy a dejar las 2 para otro tiempo. Yo también me voy, hermano. No, nos vamos pues. Mire, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, era una iglesia de oración. Lástima que no está hermano Justo, pero creo que nos está viendo a través de la... bueno, algunos caballeros fueron: hermano Selvi, hermano Abel, hermano Pedro. Algunos caballeros fuimos a ese culto aquí con los hermanos de Arca de Salvación. Y el predicador dijo que el cristiano de hoy, lo dijo el predicador, yo no lo dijo porque no se enoje conmigo. El predicador dijo que los cristianos de hoy eran cristianos resorte, que así como caían en el altar, ¡pum!, y rebotaban otra vez de regreso. Así, cuando se habla de oración, dijo, son hermanos resortes, dijo. ¿Verdad, Abel, que así dijo? ¿Verdad, Pedro, que así dijo? Hermanos resortes, dijo. Solo medio, y pum, de regreso ya otra vez. Ya uno lo ve hablando con el hermano, está allá y acaba de llegar. Dios mío. Dígale que está a su lado: lo descubrieron, dígale. Esta iglesia era una iglesia de oración. Entonces cuando ellos se reunían para orar, mire, espero que no hayan miembros de aquí haciendo eso, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando hoy en este país con ese asunto de los atarrayazos, eso? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? La gente que no tiene a Dios, o algunos que dicen que tienen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo que están haciendo es pancartas. Y usted ve las manifestaciones con las grandes pancartas, con sus mensajes. Pero nosotros como cristianos entendemos que esta batalla no se gana así. ¿Verdad que no? Porque la iglesia primitiva no nos da esos ejemplos. La iglesia primitiva no nos da esos ejemplos, que hay que salir a las calles porque se han levantado contra nosotros. No quiere que predicamos en el nombre de Jesús. Por favor, pedimos paz. Pedimos que se deje predicar la palabra. Pedimos paz. No, la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que cuando los amenazaron, se fueron a los suyos. Hey, hermanos, ¿cuántos estamos unidos aquí? Hermanos, acaba de haber una amenaza por ahí que dice que si nosotros no obedecemos ahí a las órdenes que están puestas, que no se parquee nadie ahí en la calle, dice que van a cerrar este lugar. Entonces no vamos a ir a la municipalidad a protestar, que nos dejen el parqueo libre porque queremos estar nosotros ahí. No, nosotros entendemos que como iglesia unida tenemos que venir de rodillas. Señor, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas y concede que donde nuevo nosotros nos reunamos en tu casa para adorar tu nombre. Todos tenemos que caer de rodillas por esa petición.
todos tenemos que caer postrados delante de Dios, porque dice la palabra del Señor que aquellos hombres, cuando oyeron todo eso, no se fueron al parque central de la ciudad de Jerusalén, no se fueron a la alcaldía, no se fueron a los gobernantes, se fueron delante del Rey, creador de los cielos y de la tierra, a decirle: Señor, mira sus amén. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy en día, que se metan en unidad a buscarla. Eso es lo que le falta a la iglesia, al cristiano de hoy, aleluya, que se metan en oración, unidos todos en un mismo sentir, a buscar el rostro del Señor, aleluya. La palabra del Señor dice, me voy con esta. Ya solo así me tiene. No, hoy sí, hoy sí. Hoy sí. La Biblia dice que cuando Sennacherib iba, el general de Siria iba a conquistar a Jerusalén, dice la palabra del Señor, óigame bien, dice la palabra que el Señor, que el rey agarró aquellas cartas, el rey de Judá agarró aquellas cartas y no se fue a protestar, se fue delante del Señor en el altar y dijo: Señor, mira sus amenazas. ¿Sabe qué reconoció? Yo no puedo con esto, pero yo sé que tú. Pedro y Juan habían sido azotados y entendieron que ellos no podían con aquella amenaza, pero sabía quién sí podía, y se fueron delante de Dios, igual que el rey de Judá, y le dices: Señor, mira sus amenazas, concédele a tu iglesia, a tu pueblo, al hermano, a la hermana, a la familia, que tenga victoria en esa amenaza. Mira los diagnósticos, mira su amenaza, mira esto, míralo, y presentando solo delante de Dios, porque Dios tiene cuidado de ellos. Pero ¿qué sucede hoy en día con el cristiano? No quiere orar, hermano, no quiere presentarse. Si nosotros entendemos que a través de la oración movemos el cielo a la tierra, entonces hay que clamar a Dios, hombre. Nosotros entendemos que es únicamente en la oración que podemos hablar con papá y decirle: Señor, mira las amenazas que están hoy en las calles, pero guárdalo, porque queremos llegar a tu casa a glorificar tu nombre. Salimos de nuestros hogares para ir a tu casa y queremos llegar en paz para glorificar tu nombre. Así que yo no sé qué va a hacer, Señor. Haznos invisible o ciérrale los ojos a la gente, pero quiero llegar a tu casa para adorar tu nombre. Clame a Dios, hombre. No entre en miedo, no entre en pánico. Clame al Dios de los cielos y Él cuidará de su iglesia y a su nombre. Póngase de pie. Una iglesia poderosa. Clamemos al Dios del cielo. Amemos su palabra. Amemos su palabra. Amemos la unidad. Todo lo de Dios hay que decirle amén. Cuando lo inviten a adorar a Dios, únase con todo su corazón a adorar a Dios. Aleluya. Cuando le digan, hermano, hay que predicar la palabra, no piense en nadie, piense solamente en ser un instrumento en las manos de Dios para bendición a todos. No piense en nada más. Hoy sí me voy a desquitar con el hermano, hoy sí le voy a... No piense en eso, esas son tonterías del diablo. Aleluya. Piense en serle un instrumento en las manos de Dios para que Él lo use. Aleluya. Y si va a atacar una área de mi carne, que la ataque, porque Dios lo que quiere es librarme de una condenación eterna. Aleluya. Una iglesia unida, una iglesia de oración, una iglesia que no compromete la palabra con nada, una iglesia apartada, una iglesia separada, es una iglesia que mueve el cielo aquí en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Levante su voz al cielo, dele gracias. Instrucciones os he dado. Instrucciones os he dado para ver el favor de Dios. Esta iglesia está una iglesia en crecimiento. Esta iglesia es una iglesia en crecimiento, pero no porque estamos creciendo en número, es porque hay hermanos y hermanas creciendo espiritualmente, y eso es lo que a Dios se agrada. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Dios mío, en esta preciosa tarde, gracias por tu palabra. En esta tarde yo no sé si el Señor ministró tu vida y crees que es tiempo de clamar a Dios. Si es tiempo de rendirnos totalmente a Dios.
y decirle: Señor,